pública por el Partido Nacionalista, bueno, actualmente suspendido por de exigir la derogatoria de los decretos, para exponer justamente el paquete de decretos legislativos emitidos en 2008. Muchas gracias. En primer lugar, saludar la organización del evento y felicitarlos por este esfuerzo. En segundo lugar, empezar por rendir nuestra solidaridad a los familiares de los hermanos nativos que han perdido la vida en Bagua, y así como también a la familia policial. Y para referirme a los temas, creo que ha sido un extraordinario preámbulo las intervenciones que me han antecedido. Y para ponerlo en contexto, quiero aludir a un recientemente innovador de la derecha que sostuvo lo siguiente, abro comillas: hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y vamos nosotros imaginando a qué recursos se están refiriendo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia, o la ley del perro del hortelano que dice: si no lo hago yo, que no lo haga nadie. Firma Alan García Pérez, presidente del Perú. Y es este contexto en la cual, contra esos anacrónicos ideológicamente, contra esos ociosos, contra esos indolentes, contra esos perros del hortelano, se aplican los decretos legislativos para implementar el TLC. Y entonces se da el decreto de ley 1015 a lo que se hizo alusión, por la cual se modifica la ley de comunidades nativas. ¿Qué nos decía una ley anterior? Que si una comunidad indígena quiere vender parte de su territorio, tiene que haber la aprobación de los 2/3 más 1 de la población. ¿Ya? Entonces el 1015 lo modifica a lo siguiente: para vender un terreno de una comunidad indígena, solamente es necesario de la asistencia del 50% más 1 de los miembros de la comunidad. ¿Y qué significa eso? La mayoría del 50% más 1 es 26%. Quiere decir, si vamos a poner una cifra, si son 100 los miembros de una comunidad indígena, para vender un pedazo del territorio solo se necesita la aprobación de 26. A ese término se reducía con el decreto legislativo 1015, y eso fue derogado por la acción de las comunidades nativas el año pasado, junto con el decreto legislativo 1073. Pero ¿qué nos dice de los otros decretos legislativos? El 1090 y el 1084 o 1064 que se derogó hace poco luego de la sangre derramada. El artículo 1090, perdón, el decreto legislativo 1090 en su artículo 21 dice: los titulares de concesiones mineras, petroleras y en bosques requiere autorización de la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Es decir, ¿esta oficina dónde está? En Lima. Solamente Lima autoriza vender las concesiones o transferir las concesiones de los territorios de las comunidades nativas. Y las comunidades nativas no pintan para nada. Y ahí es donde salta el asunto
de la concepción de territorio que tan acentradamente lo tienen los pueblos, entre ellos Aguajún y Huampis. Y en su artículo 10.2 de este decreto legislativo indica que para el aprovechamiento en bosques secos de la costa se requiere la participación para la decisión, la participación de la comunidad, y solo en la costa. ¿Por qué no se da participación de la comunidad cuando se trata de los territorios andinos y amazónicos? Ahí está el meollo del asunto. Por eso se levantan las comunidades indígenas. ¿Y qué pasa con los otros decretos legislativos? El 1064, el 994, el 1089 son un set, son un paquete integrado, son una cadena o un rompecabezas muy armado que en buena cuenta dice, el 1089, si tú tienes un terreno que no lo puedes producir, entonces eso revierte al Estado. Y el Estado lo vende al mejor postor para las inversiones. Expropia a las comunidades nativas, como no tienes plata para hacerlo producir, entonces te lo quito como Estado y yo lo vendo a aquel que lo puede hacer producir. Para eso hay un montón de inversionistas que quieren hacer, por ejemplo, biocombustibles. El 1064, los planos de COFOPRI prevalecen sobre los registros públicos y autoriza y obliga a COFOPRI a hacer un plano catastral de la selva. Y ese plano de COFOPRI, mira, prevalece, es prioridad sobre tus títulos que tengas en los registros públicos. Entonces tu propiedad relativa, eso no sirve. El 994 se trata de las tierras eriazas. Las tierras eriazas se asigna a dos realidades. Las eriazas, aquellas que no tienen agua, como en la costa, por ejemplo, o las denominadas restingas en la selva. ¿Qué es una restinga? Cuando los ríos crecen en la selva, y crecen realmente, aquellos que no lo conocen, crecen de a verdad. El Amazonas crece por lo menos 10 metros de altura.